Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta sesión virtual del colectivo Los 200 Libres y el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. A nuestra sesión, la ponencia que nos hará el maestro Óscar González Azuela sobre el libro Los de Abajo de Mariano Azuela, su vigencia en nuestros tiempos. Los 200 Libres nos congratulamos de estar con ustedes, de tener al maestro Óscar con nosotros, recordando y conmemorando el día de hoy los 201 años por la consumación de la independencia, de donde tomamos nosotros nuestro nombre hace un año. 200 años de ser libres y 200 que nos agrupa como número, sin serlo, sin necesidad de serlo, que queremos ser libres, porque la independencia es algo que conseguimos día a día en todos los temas de nuestra vida y en todo lo que nos hace ser seres humanos. Sean bienvenidos. El maestro Óscar González Azuela es licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Historia, maestro en Humanidades. Actualmente es doctorante en el 7º y último semestre en Humanidades, con especialidad en Patrimonio y Cultura para la Paz en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Presidente de la Academia de Historia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, miembro de su Junta Directiva Nacional. Cronista honorario e integrante del Colegio de la Crónica Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. Editor y conferencista de temas relativos a la historia de México en varios estados de la República, en Estados Unidos y en España. Autor y coautor de libros y artículos relativos a la historia de México, publicados en diferentes medios. Maestro Óscar González Azuela, bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro. Antes que nada, mi agradecimiento por la invitación. Alberto Peralta ya lo habíamos platicado hace algunas semanas y ahora estamos entrando con este tema. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Nos acompañan amigos, compañeros de estudio, compañeros miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Me voy a permitir compartir pantalla para ir bordando el tema que vamos a tratar, si me lo permiten. Los de Abajo de Mariano Azuela, su vigencia al paso del tiempo. Me gustaría dar un esbozo de quién fue Mariano Azuela, el por qué, cómo, qué, en dónde se dio la obra y qué es lo que nos deja la obra de Azuela, la más importante de todas las que escribió, que es Los de Abajo, al paso del tiempo. Mariano Azuela es un hombre aficionado a la literatura. Desde siempre, desde niño, fue gran lector, devoraba lo que llegaba al pueblito de Lagos de Moreno. Aficionado a la literatura, estudia un tiempo en el seminario, obligado en el seminario de Guadalajara, y de ahí sale para estudiar medicina en la Universidad de Guadalajara. Por estudiar medicina, Mariano Azuela maneja bien el francés, lee bastante a los Goncourt, a Balzac, a Solá, y tiene esa influencia naturalista. Como médico, maneja la observación, el análisis, el diagnóstico y la denuncia, que es lo que hace la literatura. Maneja el análisis inductivo, que va de lo particular a lo general, y poco a poco va del involucramiento al compromiso dentro de lo que va a ser la Revolución Mexicana. Pero ve la historia en lo que será la corriente que posteriormente será retomada por Georges Lefebvre, la historia vista desde la perspectiva de abajo. Realmente el título de Los de Abajo es producto de lo que él está estudiando, no ver la historia
a través de los emperadores, de los reyes, de los papas, de los generales, sino a través del pueblo, que es lo que hace en la obra de los de abajo. Es diferente la visión de los de abajo en la literatura de Azuela que la visión de Martín Luis Guzmán o de Francisco L. Urquizo, que la manejan desde otro lado. Por eso es vigente, creo yo, los de abajo. Es una novela que narra las vivencias de un grupo de revolucionarios que inicia, germina, florece, para después ya ir peregrinando diezmados en derrota, en una visión circular, similar, lo han dicho algunos grandes críticos de la literatura, como la de El mío Cid, en donde empieza, termina en esa visión circular. Uno de aquellos hombres de aquella tropa tomaba notas, era un médico de pueblo que convierte su relato a la que se considera la novela clásica de la Revolución Mexicana. Es un reparto interesante. En esta fotografía está el reparto de los que integran los principales papeles de los de abajo. Mucha gente piensa que es Julián Medina, quien encarga de Demetrio Macías, sino es Manuel Caloca, un zacatecano, que es el que va a encarnar el papel de Demetrio Macías. Dentro de todo este reparto, aquí sería Julián Medina, y aquí atrás aparece como Velázquez en Las Meninas, aquí está escondido Mariano Azuela, cuando están en Jalisco, en esta fotografía. La narra Azuela a manera de un guión cinematográfico. Incluso el título inicial de los de abajo es Cuadros y escenas de la revolución actual. Esta es la portada de 1915. Y luego ya cuando se publica unos cuantos ejemplares en El Paso, 1916, en Paso del Norte, esto es de octubre a diciembre de 1915. Y entonces tenemos la ruta que va desde Tepatitlán. ¿Por qué desde Tepatitlán? Porque Julián Medina quería recuperar Guadalajara para las tropas convencionistas, no lo logró, y a una jornada de distancia había dejado a Azuela en espera de los heridos en caso de que no se pudiera tomar Guadalajara. Aquí se queda Azuela y aquí llega Manuel Caloca herido en Angarillas, como es lo que él va a escribir de Demetrio Macías, y a partir de Tepa, Cuquío, Limón, en donde realmente empieza el relato, Santa Rosa, Moyagua, el cañón de Juchipila, tuercen a Calvillo, en Aguascalientes va a operar finalmente a Caloca y toman el tren para dirigirse a Astures. Entonces, vemos este relato a 70 años de la muerte de Azuela, que se sigue vendiendo. El Fondo de Cultura Económica la tiene como la novela más vendida de todos los tiempos en la literatura mexicana. Es la novela más vendida de todos los tiempos y la eficaz piratería hace su parte. Y la piratería nos muestra que es el termómetro a través de lo que el pueblo quiere leer. El pueblo se sigue viendo reflejado en los de abajo. Entonces, ese es un buen termómetro. Esta es la ruta de Mariano Azuela cuando escribe Los de Abajo. Como les decía, nacido en Lagos de Moreno, es estudiante de medicina. Ahí traza en Guadalajara su primera novela, María Luisa, y al regresar a su terruño forma parte de un grupo literario local. A los 37 años no ha visto cambio en la presidencia de la República. La gente que ha nacido igual que él en el 73, como son Ricardo Flores Magón o Francisco Ignacio Madero, no han visto un cambio en la presidencia. Entonces, para 1911, que se ha involucrado inicialmente y después comprometido en el maderismo, es electo jefe político de Lagos.
La debilidad del maderismo hizo que en un par de meses fuera expulsado del cargo por los caciques de Lagos, escribiendo en consecuencia la que se considera, esta sí, la primera novela de la Revolución Mexicana. Este es Mariano Azuela en ese tiempo, porque estamos acostumbrados a ver un viejecito. No, este era Mariano Azuela en la época del maderismo, y es cuando está Andrés Pérez Maderista. Es la primera novela de la Revolución Mexicana de cualquier autor, un tanto desconocida, y después va a salir ya a la luz los de abajo. Al triunfo de Zacatecas fue invitado por Julián Medina, que era el gobernador de Jalisco por parte de la Convención de Aguascalientes, como secretario de Instrucción Pública del Estado. Y él escribe en relación a esto que viene a ser el antecedente de los de abajo. Escribe en sus notas autobiográficas, cito: una determinación libremente tomada me encadenó al movimiento revolucionario que encabezó Madero. Nunca tuve ni he tenido inclinación o simpatía por la política militante, pero en la acción contra el vetusto régimen de Porfirio Díaz pudo más mi corazón que mi cerebro. No me arrepiento, no me he arrepentido nunca. Estaba retocando el último capítulo de Los Caciques cuando llegaban grupos dispersos del Ejército Federal con la marca del desastre en la ropa desgarrada, en los rostros macilentos, en los miembros vendados. Después del combate con Francisco Villa en Zacatecas, la revolución había triunfado. Respiré con desahogo, feliz como el convaleciente después de la crisis de una grave enfermedad, y vi un cielo despejado y lleno de luz. Nunca me imaginé que la ola incontenible habría de envolverme y de arrebatarme en la lucha fratricida y sangrienta que faltaba, ya no por altos ideales y nobles, sino por ambición de mando. Entonces estos son los antecedentes para los de abajo, y después, expulsados de Guadalajara, el 15 de junio trataba, como les he dicho, de recuperar Medina, la capital. Como médico de tropa con el grado de teniente coronel, fue dejado en Tepatitlán a una jornada de Guadalajara con 2 asistentes para recibir a los heridos. Y esta es la ruta de los de abajo. Esta es la ruta de Demetrio. Entonces escribe Azuela en sus páginas autobiográficas: con Caloca en Angarillas, una partida de carrancistas nos sorprendió en el fondo del cañón, pero como toda la gente del coronel era de serranos y caballistas magníficos, con facilidad se apoderaron de las alturas y pronto pusieron en fuga al enemigo. Yo, entre tanto, al amparo de un covachón abierto en la Peña Viva, tomaba apuntes para la que sería la escena final de la novela que apenas comenzaba. Es así como empieza a darse los de abajo a través de la escena final. Y entonces del 17 de junio al 10 de julio dura el trayecto de Tepa a Aguascalientes, en el que comienza con sus primeros capítulos. En 23 días, de 80 hombres quedaron 14. El 10 de julio opera a Caloca con éxito, toman el tren en la tarde, oyendo el cañoneo a lo lejos, que después sería tomada la plaza por los carrancistas. En Chihuahua, en el hospital militar, es internado Caloca, y en octubre Azuela ya está en El Paso, Texas. Escribe en sus mismas páginas autobiográficas, cito: de derrota en derrota, un buen día me encontré en los Estados Unidos con un lío de papeles debajo de mi camisa de manta. 2/3 partes de los de abajo estaban redactadas y el resto lo escribí en la misma imprenta del Paso del Norte, donde mi novela comenzó a publicarse en folletín. Todavía está en pie esta edificación en El Paso, Texas, y aquí hay una placa en la que se conmemora: aquí vivió Azuela en un cuarto con varios de sus compañeros exiliados, y aquí mismo estaba la imprenta de Manuel Gamiochipi, en la que se empezó
a imprimir por entregas los de abajo. En una visión postrera nos escribe Mariano Azuela, cito: en Guadalajara nos llamaban convencionistas, pero un día amanecimos en Lagos y nos dijeron que ya éramos villistas, así como se le cambia la etiqueta a una botella. Bien documentado, empecé mis apuntes, 2 capítulos en Lagos, otros 2 en Tepatitlán. En Angarillas lo condujimos a Caloca desde Tepa, atravesando la sierra por los cañones de Cuchipila hasta Aguascalientes. Zona infestada de carrancistas, paisaje espléndido, desfiladeros donde se camina llevando las bestias de las riendas a pie, hambre, sed y zozobra. La novela se hacía sola. A veces al terminar una jornada había que seguir más adelante por vericuetos inextricables. 3 rudas semanas de travesía. De 80 llegamos 14 a Aguas. Aquellos eran hombres. Donde uno decía que mi corto ahí se quedaba, con su libertad como había llegado. Dejé a Caloca en el Hospital Militar de Chihuahua y me dediqué a dar forma a mis apuntes. Cuando los entregué a El Paso del Norte, del Paso, Texas, me ofrecieron $10 durante el tiempo que durara su publicación en el folletín. Jamás en mi vida he saboreado dinero como aquel. Esto es lo que escribe como antecedente de lo que fue la obra de Los de Abajo. Voy a retomar algunas citas puntuales de Los de Abajo, que fue escrita en 1915, a 107 años de distancia en el tiempo. Creo que hay algunas frases que son todavía vigentes. Cada quien póngale la cara y el color que quiera, pero creo que sí hay alguna vigencia y espero no incomodar a nadie con la selección de imágenes que voy a presentar. Primero, la confusa presentación del pueblo en lo que llegó a conocerse como la bola, la muestra Azuela en este diálogo. Decía el Curro, el médico que aventuraba a entrar con los revolucionarios, le decía a Demetrio: yo he procurado hacerme entender, convencerlos de que soy un verdadero correligionario de ustedes. ¿Corre qué? Correligionario, mi jefe. Es decir, que persigo la misma causa que ustedes defienden. Pues, ¿cuál causa defendemos nosotros? Eso le contesta. Venancio decía a Demetrio una advertencia que sería un fúnebre presagio: por los purros se ha perdido el fruto de las revoluciones. Y si veíamos en esta célebre fotografía, que es cúspide de la Revolución Mexicana, obviamente están rodeados de purros. En un diálogo entre Solís y Luis Cervantes, yo pensé en una florida pradera al remate de un camino y me encontré un pantano. Amigo mío, hay hechos y hay hombres que no son sino pura hiel, y esa hiel va cayendo gota a gota en el alma y todo lo amarga, todo lo envenena. Entusiasmo, esperanzas, ideales, alegrías, nada. Luego no le queda más, o se convierte usted en un bandido igual que ellos, o desaparece de la escena, escondiéndose tras las murallas de un egoísmo impenetrable y feroz. Me preguntará por qué sigo entonces en la revolución. La revolución es el huracán, y el hombre que se entrega a ella no es ya el hombre, es la miserable hoja seca, arrebatada por el vendaval. Aquí vemos al Curro brindando, pocos le entienden lo que está diciendo, y aquí está el vendaval que pinta el amigo de Azuela, Diego Rivera. Aquí pinta en esta ampliación, disparando hacia los de abajo. Aquí pinta Demetrio, y aquí está el vendaval del que hablaba Azuela en ese tiempo. En otro diálogo entre ellos mismos: qué chasco, amigo mío, si los que venimos a ofrecer todo nuestro entusiasmo,
nuestra misma vida por derribar a un miserable asesino, resultáramos ser los obreros de un enorme pedestal donde pudieran levantarse 100 o 200,000 monstruos de la misma especie, pueblos sin ideales, pueblo de tiranos, lástima de sangre. Inicia la segunda parte, luego de la toma de Zacatecas, cuando le habla un hombre a Juan: oiga, ¿a qué hora se le puede hablar al general? No se le puede hablar a ninguna. Amaneció crudo, respondió Pancracio. ¿Qué quiere? Que me venda uno de esos libros que están quemando. Yo mismo se lo puedo vender. ¿A cómo los da? Pancracio, perplejo, frunció las cejas. Pues los que tengan monitos a 5 centavos y los otros se los doy de pilón si me merca todos. El interesado volvió por los libros con una canasta piscadora. Y es lo que vemos ahora, de alguna manera, el descuido que se tiene con la educación, con los libros, con la cultura en México, según lo veo. ¿Cuánto ganas a diario, amigo? 16 centavos, patrón. Este era un hombrecillo rubio, de pelo lacio y ojos arcos, echó pestes del patrón del rancho de su perra suerte. Desquitas bien el sueldo, le dijo Demetrio con mansedumbre. Reniega y reniega, pero trabaja y trabaja. Un diálogo entre Pánfilo Natera y Demetrio Macías es interesante. Cierto, como hay Dios, compañero, sigue la bola. Ahora Villa contra Carranza, dijo Natera. Demetrio inclinó la cabeza en señal de asentimiento. ¿Qué dice de eso, compañero?, interrogó Natera. Demetrio se alzó de hombros. ¿O se trata lo que parece de seguir peleando? Bueno, pues a darle, ya sabe, mi general, por mi lado no hay portillo. Y bien, ¿de parte de quién se va a poner usted? Demetrio, muy perplejo, se llevó las manos a los cabellos, se raspó brevemente unos instantes. Mire, a mí no me haga preguntas, que yo no soy escuelante. La aguilita que traigo en el sombrero usted me la dio. Bueno, pues ya sabe que nomás me dice Demetrio, haces esto, Demetrio, haces esto otro, y se acabó el cuento. Demetrio, malhumorado por lo insulso de su hazaña que acababa de vivir, no hubo orosquistas, no hubo combate, unos cuantos federales dispersos, un pobre diablo de cura con un centenar de ilusos reunidos bajo la vetusta banda de religión y fueros. El cura se quedaba bamboleándose pendiente de un mezquite, y en el campo un reguero de muertos que ostentaban en el pecho un escudito de bayeta roja con un letrero: detente, el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Inicia la tercera parte con Juchipila ya en el cañón, completando el círculo como el de Ulises en Ítaca, nada más que este salió más bragadito, ya no se quedó. Luego de la derrota de Celaya, el loco Valderrama decía al comentario que le hacían: ¿sabe usted las nuevas? No sé nada. Muy serias. Un desastre. Villa derrotado en Celaya por Obregón. Carranza triunfando por todas partes. Nosotros arruinados. Villa, Obregón, Carranza, X, Y, Z. ¿Qué me da a mí? Amo la revolución como hago el volcán que irrumpe. Al volcán porque es volcán. A la revolución porque es revolución. Pero las piedras que queden arriba o abajo después del cataclismo, ¿qué me importan a mí? En otro párrafo, en vano, los jefes mostraban sus bolsillos reventando de billetes o querían ponerse amenazadores. ¿Papeles? Sí, eso es lo que nos han traído ustedes. Pues eso coman, decía la fondera, una viejota insolente con una enorme cicatriz en la cara, quien contaba que ya durmió en el petate del muerto para no morirse del susto. Eso coman, papeles. Valderrama, en el primer periodo de la primera borrachera del día, había venido contando las cruces diseminadas por caminos y veredas en las escarpaduras de las rocas,
en los vericuetos de los arroyos, en las márgenes del río, cruces de madera negra, recién barnizada, cruces forjadas con 2 leños, cruces de piedras en montón, cruces de piedra con cal en las paredes derruidas, humildísimas cruces trazadas con carbón sobre el canto de las peñas, cruces por todos lados. Y por otro lado, soldados mancos, cojos, reumáticos y tosigosos hablaban mal de Demetrio. Advenedizos de banqueta causaban alta con barras de latón en el sombrero antes de saber siquiera cómo se coge un fusil, mientras el veterano fogueado en 100 combates, inútil ya para el combate, el veterano que comenzó de soldado raso todavía era. Y los pocos jefes que quedaban, camaradas viejos de Macías, se indignaban también porque se cubrían las bajas del Estado Mayor con señoritines de la capital, muy perfumados y muy peripuestos. Eso es lo que se veía en aquel tiempo. Demetrio, que había dado su caballo a un asistente, caminaba a pie y poco a poco con su mujer y su hijo por la abrupta vereda de la sierra. Ahora sí, bendito sea Dios que ya viniste, le decía la esposa. Ya nunca nos dejarás, ¿verdad? ¿Verdad que ya te vas a quedar con nosotros? La faz de Demetrio se ensombreció y los dos estuvieron silenciosos, angustiados. Demetrio, por Dios, ya no te vayas. El corazón me avisa que ahora sí te va a suceder algo. ¿Por qué pelean ya, Demetrio? Demetrio, con las cejas muy juntas, toma distraído una piedrecita y la arroja al fondo del cañón. Se mantiene pensativo viendo el desfiladero y le dice: mira esa piedra cómo ya no se para. Eso es la revolución y ese es el párrafo que me recordaba mi amigo Alberto Peralta, la piedra rodante que muchos años después le daría esa misma metáfora un premio Nobel a Bob Dylan, o el reconocimiento que tenemos también de esos Rolling Stones. Pero finalmente, al final el ataque de los carrancistas sobre la tropa de Macías, que fue totalmente aniquilada. Aquí me gustaría poner un fondo musical, si es que me lo permiten, en el cual Manuel Esperón termina con eso la película de Los de Abajo, con lo que escribe Azuela, cito: el humo de la fusilería no acaba de extinguirse. Las cigarras entonan su canto imperturbable y misterioso. Las palomas cantan con dulzura en las rinconadas de las rocas. Ramonean apaciblemente las vacas. La sierra está de gala. Sobre sus cúspides inaccesibles cae la niebla, albísima como un crespón de nieve sobre la cabeza de una novia, y al pie de una resquebrajadura enorme y suntuosa, como pórtico de vieja catedral, Demetrio Macías, con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil. Aquí acaba la novela. ¿Y qué pasó después de la novela? Padre de familia, médico cirujano en derrota, en lejanía, en miseria, escribió su obra cumbre, Azuela en el Paso. Deja plasmada esta esperanza que creo que es vigente también bajo el perfil que cada quien quiera aplicarle. Esta es la única carta que recibió mi abuela, que tuvo una niña en esos meses a la que llamó Esperanza. La octava, estos eran los 7 que dejó, estos son 6, faltaba uno. Y entonces es así como se va a dar su regreso desde El Paso, Texas,
para venir a vivir a la Ciudad de México. Y este es el pase con el que regresó, que le dieron el 29 de diciembre para poder volver a México, porque él era villista, recordemos, aquí está él, que no se parece nada, porque él no quería parecerse, pues realmente entra medio a escondidas para que no lo identifiquen. En defensa de los de abajo, escribió años después, la sociología en bata, radiador, nos hacía reír. En la sierra no es fácil acordarse de que los sabios de gabinete poseen ricos juegos de lentes y tiempo sobrado para ajustar y afocar, que son ellos los únicos que con una buena digestión y un mejor dormir pueden darse el lujo de la grandeza de alma y perspicacia mental necesarias para apartar del campo microscópico la maraña de crímenes, de lágrimas, de sangre, de dolor y desolación, y contemplar en pureza el mármol de la revolución emergiendo triunfal del cieno donde la unieron los matricidas. Los que asistimos al final de la lucha, hermanos de espíritu arrojados unos contra otros en carnicería besánica, los que la vivimos apurando todo el veneno que en ella vertieron los de arriba en sus ansias por apoderarse del botín, no. La imagen de la revolución para muchos millares de revolucionarios tenía que salir roja de dolor, negra de odio. Salíamos con los jirones del alma que nos dejaron los asesinos. ¿Y cómo habríamos de curar nuestro gran desencanto, ya viejos y mutilados del espíritu? Fuimos muchos millares, para estos millares, los de abajo. Novela de la revolución será obra de verdad, porque esa fue nuestra verdad. No criticaba, era un ejercicio de autocrítica. Eso es lo que escribe ya viejo, cuando va a ser también nombrado miembro fundador del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio Nacional. Escribió, pronto vamos a desaparecer severamente juzgados, pero sobre nuestra propia escoria se levantará la obra de redención de los de abajo, a la que consciente o inconscientemente todos hemos cooperado. Entonces, los que despertamos a nuestra raza, los que conseguimos abrirle los ojos, valdremos tanto como los que mañana la eduquen, y a todos nos alcanzará la absolución final. Cuando recibe, ya casi terminamos, cuando recibe el Premio Nacional por los de abajo, ya en el 49, cuando él escribió su obra en el 15, escribió en ese evento y lo que dijo delante del presidente alemán: si este galardón se me otorga por mi amor entrañable a las gentes y cosas de México, está justificado. En verdad yo no habría escrito ni una sola línea en materia literaria si desde mi juventud no me hubiera traído con fuerza irresistible el deseo de producir algo acerca de nuestro país, algo que siempre fue de mal tono escribir, particularmente en aquellos tiempos en que incluso la literatura, todo lo importaban de Europa. De lo demás que puede encontrarse en mi obra, no me avergüenzo ni me ufano. Siempre he creído que el artista no es más que un medio elegido por fuerzas que desconocemos totalmente y que para expresarse se valen de determinados seres humanos. Esta es parte de su respuesta cuando recibió el Premio Nacional. Y por último, el autógrafo que escribe para la Biblioteca Nacional, que es muy interesante y creo que sigue siendo vigente. El hogar que abandonamos, escribió, fue destruido y nos falta construir uno nuevo. No esté terminado. Es posible que estos ladrillos sean distintos de aquellos, pero no es este látigo del otro. No nos engañemos aún al precio de la amargura. Es preferible estar triste que estar tonto. Yo con esto terminaría. Les agradezco su atención
Muchas gracias. Y aquí dejo mi participación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestro Óscar, por su presentación, por recordarnos, por vincularnos a nuestro presente. Abro el micrófono para quien desea hacer alguna pregunta. Por favor, levante la mano. Y tienen un tiempo de hasta 2 minutos, por favor. Adelante. Alberto Peralta. Adelante, Alberto, por favor. Y en una de las últimas imágenes apareció la representación teatral que se hizo en el Teatro de Ulises por Antonieta Rivas Mercado. Sí, está. Se conoce la adaptación teatral, él tuvo participación en la adaptación teatral. ¿Por cuenta de quién corrió esa adaptación teatral? Sería muy bonito que se publicase, creo yo, ¿no? Fíjate, Alberto, que no tengo la adaptación y no aparece dentro de las obras completas. No está esa adaptación. Se han hecho varias. La última la hizo Eric del Castillo. Habría que preguntarle a él, pero dentro de las obras es en donde encontramos en el tercer tomo gran parte de lo que hemos visto. No aparece la adaptación teatral. Gracias, Alberto. Gracias. Adelante, Clemente Rendón, por favor. Gracias. Pues quiero felicitar en primer lugar al maestro por esta exposición tan ingeniosa y brillante de un libro clásico. Y estoy leyendo actualmente este libro, no se ve, pero se llama Comunicados del Más Allá. Tiempo escribió Óscar González Azuela, lleno de ingenio, y lo felicito por ese grado superior que tiene de escribir cosas tan ingeniosas. Felicidades, Óscar. Gracias, Clemente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera, nada más que no se ve la imagen, no sé por qué no logra la imagen, pero de todas maneras soy Helios Padilla Zazueta y quiero felicitar al maestro Óscar González porque pues es formidable su presentación y me conmovió mucho y decidí nuevamente releer la obra porque me acuerdo que en secundaria nos pidieron un trabajo sobre esto y pues desde entonces quisimos nosotros y ligarnos de alguna cierta forma a los movimientos sociales que ahí se narran de una manera extraordinaria y de una manera brillante. Quiero darle un abrazo nada más a don Óscar, felicitarlo y qué bueno de esta iniciativa. A mí me invitó Hugo Castro y por eso dije, no me lo pierdo. Gracias. Muchas gracias, Helios. Gracias. Doctor Luis Benavides, adelante, por favor. Pues yo lo que quiero es agradecer esta reviviscencia de historias que hemos vivido y que hemos soñado desde jóvenes, desde muy chicos, porque era un libro Creo que se congeló. Sí. Don Luis, si sigue escuchándonos, no le vemos. Voy a dar paso a María Teresa Lozano. Adelante, María Teresa, por favor. No, micrófono. Tu micrófono, por favor. Perdón. Pues buenas tardes a todos y felicitar a mi maestro de historia. Aquí está Miguel conmigo. Disfrutamos mucho la narración y motivadísimos a leer algo que su abuelo vivió. Es muy interesante. Muchas gracias, Óscar. Gracias, Tere. Un abrazo. Alberto Peralta, adelante, por favor.
Mire, siguiendo con las artes escénicas, precisamente la escena de la piedra, que a mí me parece que donde centra todo el sentido de la tragedia, según Nietzsche y Aristóteles, y George Stein, se suprimen las dos versiones cinematográficas. Y eso me llama mucho la atención porque es profundamente escénico. Me recuerda otro pasaje, Jack Reed finaliza México Insurgentes hablando de las pastorelas. Ese es el teatro preisabelino que se quedó congelado en las montañas de México en el tiempo. Y tampoco aparece cinematográficas, siendo que a mí me parece esencialmente escenificable. Además, quiero hacer el parangón porque si bien la importancia de la batalla de Zacatecas está aceptada por todo el mundo, pues en la narrativa en México se impuso la toma de Zacatecas, porque Jack Reed lo que popularizó a nivel mundial fue la toma de Torreón. Entonces, también en la narrativa estuvo a la altura de la importancia militar, pero es algo que hay que destacar, creo yo, en Santa María Azuela, ¿no? Gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Quiero leer unos comentarios del chat. Gloria Luz da muchas gracias y felicidades, maestro. Almalisa Reyes, qué gran exposición, don Óscar González Azuela, como siempre, una gran obra y un gran maestro. Gracias, Almalisa. Felicidades, querido Óscar, dice José Román. Sigue siendo una obra impresionante de nuestra historia y proyecta una luz en nuestro presente con tu exposición. Gracias, Pepe. El maestro Telésforo Américo Guerrero. Felicidades, don Óscar González Azuela. Leí la novela en la secundaria y aún recuerdo algunos personajes. Susana Avilés. Muchas felicidades, maestro Óscar González Azuela. Excelente. Gracias, Susi. Sí. Cedo la palabra a Erika. Adelante, Erika, por favor. Erika, su micrófono, por favor. Ay, sí, aquí estoy. Gracias. A ver, espérenme, es que ya se me fue a un Uber que pedí. Aquí estoy. Hola a todos, buenas tardes. Soy hija de Tere y de Miguel Betancourt. Y hace media hora antes de la conferencia me invitó. Y si algún chat nos gustaría, el esposo anda para ahí. Erika, No se no se le entiende. escucha. Si puede quitar su video para que tenga mayor ancho de banda, por favor. Para allá. A ver, también me voy a una zona más. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, adelante. Les decía que nos gustaría que nos incluyeran en el chat para que nos inviten con tiempo a este tipo de pláticas, porque yo percibo que ustedes ahorita ya se toman el tiempo para disfrutar, para leer, para cultivarnos. Tenemos muchísimo talento en México en todas las artes. Recuerdo que leí este libro en la prepa y es un libro que representa a México en cierto momento. Finalmente es nuestra historia, nuestro presente es ese reflejo de nuestro pasado, ¿no? De alguna forma, todavía se vive en ciertas zonas, pero a mí, aunque andamos a veces en la loca, me encantaría estar involucrada y escucharlos, si nos permiten entrar a su grupo cuando podamos. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias, Erika. Y yo, en mi caso, yo le decía a mi esposo, porque él ahí sigue trabajando, pero ahí está, es que todo lo que tiene que ver con arte llena el alma y te hace el día diferente y creo que es lo que sobra, ¿no? En México, arte y cosas bellas, y bueno, básicamente ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Erika. Muchas gracias, Erika. ¿Algún problema tuvo el doctor Luis Benavides con su internet en la sesión? No ha podido entrar. Entonces, estaremos. Si gusta, don Óscar. Creo que Virgilio Arias quería tomar la palabra. Ah, ok. No me la... Adelante, por favor. Micrófono.
Listo. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches a todos. Magnífica conferencia, muy ilustrativa, presenta el maestro Óscar González Azuela, como él acostumbra siempre. Este es un tema realmente apasionante. Escenas que se ven en la película con Emilio el Indio Fernández o con López Tarso son realmente que quedaron ahí, esas imágenes grabadas en nosotros, y nos revive los acontecimientos históricos, como ya lo dijo el maestro Peralta, pues la toma de Torreón y simbólicamente también la toma de Zacatecas, en donde el general Barrón realmente huye y triunfa, digamos, esa parte de la revolución. La revolución, como todos sabemos y como ya se dijo aquí también, las revoluciones normalmente nacen por hambre, por necesidades de los pueblos. Y una piedra se echa a rodar, es difícil que se detenga, porque los sentimientos y las acciones que terminan con una persona o con un grupo, lo retoman otros. Y esa así dado su precaria existencia o su pobreza. No me puedo extender, pero realmente esta conferencia ha sido muy ilustrativa para mí y recojo la experiencia de todos ustedes. Me voy, quedo satisfecho y muy complacido con el maestro Óscar González Azuela, que es un digno miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Lo reconocemos por su humanismo y por su estudio permanente en torno a los acontecimientos sociales. Da para mucho y quisiéramos alargarnos, pero también le cedemos el espacio a otros que quieran participar en este acontecimiento. Saludos a todos y fuerte abrazo, mi estimado Óscar. Gracias, vicepresidente. Muy amable. Permítanme un segundo, por favor, Beto, si puedes tomar palabra, maestro. Sí, ¿quieres que yo me refiera? ¿Quiere hablar por teléfono? Perfecto. ¿Quiere? Estoy al aire. Si quiere, puede hablar. Si me permiten un segundo, el doctor Benavides perdió el sistema, pero va a dar unas palabras vía el teléfono. Adelante, don Luis, ya está al aire. Pues la cuestión técnica se nos fue la internet aquí y simplemente quería yo agradecer por esta reminiscencia, remembranza de pues lo que hemos vivido desde pequeños, ¿verdad? Ese desprecio por el pueblo de quienes creen que no son pueblo y por no ser pueblo no son soberanos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No tenemos a nadie más. Si alguien gusta más, Alberto Peralta, por favor. No tienes micrófono. Micrófono, Alberto. Ahora sí, perdón. Solo ante las palabras tan gentiles de Virgilio Arias, pues quiero decir que muchas veces nosotros en lo que hemos hecho, también a Erika, que pidió estar incorporada con nosotros, yo creo que ojalá y nos mandase su correo electrónico. Comentar que en muchas ocasiones, pues la verdad es que no hemos invitado, no hemos corrido invitación, no la hemos corrido muy deprisa, mejor dicho, a don Hugo Castro, pues porque casi me parece que es convite de pobres. Entonces a veces digo, no, hasta vergüenza da hacer esos convites. Pero claro que por supuesto, pues
tendrán las puertas abiertas siempre para, ahora sí que aunque es pobre la morada, se va a decir próximos meses, pues está ofrecida de corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. El maestro Telesforo Américo Guerrero. Adelante, Telesforo. Gracias, Manuel. Se escucha perfectamente, ¿verdad? Sí. Bien. Pues una gran felicitación al maestro González Azuela. Yo escribí en el chat que tuve la oportunidad de leer la obra obligado por el maestro de español cuando estudié la secundaria y realmente me apasionó, y además de que me gusta mucho la historia, me apasionó los personajes, y ya cuando tuve oportunidad de ver la película años después, bueno, pues es volver a recrear, aunque debo admitir que me gustó mucho más en la obra que en las películas que se hicieron posteriormente. Y además reconocer, Manuel y demás compañeros, que en esta fecha para nosotros, los nacidos en el bellísimo estado de Guerrero, esta fecha es muy simbólica porque representa el 27 de septiembre la consumación de la independencia. Allá todo mundo, nuestras banderas las cruzamos el 16 y las cruzamos el 27, porque para nosotros el 27 es la culminación de la liberación del pueblo mexicano después de los 300 años de colonia. Y luego este acontecimiento social, el primer acontecimiento social importante del siglo XX, que fue la Revolución Mexicana, y que la narra con esa sencillez y con esa facilidad don Mariano Azuela en su obra. Así que una felicitación muy extensa y además mi modesta recomendación a que cuando hay este tipo de eventos de carácter histórico, nos los comparta porque nos renueva el espíritu de continuar en la lucha y sobre todo en algunas etapas en las que nos ocupamos más ya de otras cosas y no de fortalecer nuestro espíritu, que realmente somos como pueblo y lo que conservamos como pueblo y lo que hemos construido como pueblo. Gracias, Manuel. Muchas gracias, maestro. Maestro González Azuela, por favor, si quiere dar su comentario final. Pues simplemente agradecer, creo que lo que tenía yo que decir, a lo mejor hasta los aburrí y espero que no se haya sentido incómodo nadie por mi interpretación tan personal de algunos hechos que yo sigo viendo como vigentes. Yo les agradezco su paciencia. Estas imágenes realmente me gusta compartirlas porque mezclo lo que es literario, la novela, y siempre reconocer que Mariano Azuela, a pesar de que se lo pidieron, no quiso entrar a la Academia Mexicana de la Lengua. No se sentía con los merecimientos para ser académico de la lengua. Él era un médico cirujano, partero, aficionado a la literatura, pero sí alcanzó las cumbres. Ahí en Lagos se le conocía como el médico de la hilacha, por el tipo de gente a la que atendía, y obviamente de ahí pudo sacar los personajes más disímbolos, no solamente en la Revolución Mexicana, sino cuando llegan a la Ciudad de México, él quebrado ante su propia vergüenza delante de su familia cuando pierden absolutamente todo y viven 7 años en Peralvillo, y él va a trabajar 25 años en Tepito, en la clínica de beneficencia pública, que todavía está en pie, por cierto. Él era el médico de Venéreas. Imagínense el caldo de cultivo que tenía para poder seguir escribiendo la crónica, en este caso ya no de la Revolución Mexicana, sino de la posrevolución dentro de la Ciudad de México. Eso es lo que él vio, eso es lo que él atendió, y una persona vertical que nunca aceptó prebendas ni la cooptación, no dejó títere con cabeza. Así es como
como se le considera a través del tiempo. Muchas gracias, yo les agradezco en verdad que me hayan acompañado para ver que es un testimonio. No soy literato tampoco, pero de alguna manera creo que tengo algunos elementos para poder compartir. Muchas gracias a todos. Gracias, Manuel. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro Óscar. Le damos un caluroso aplauso por su participación. Nosotros, los 200 libres, hoy en la conmemoración de la consumación de la independencia, el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, agradecemos mucho al maestro Óscar González Azuela por su ponencia sobre el libro Los de Abajo, de Mariano Azuela, abuelo suyo. Agradecemos la presencia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con sus distinguidos miembros que van llevando al país en la delantera de los conocimientos históricos, llevándolo a la vigencia de nuestros tiempos. Quiero cerrar con una frase del libro Los de Abajo. Lo necesario es caminar, caminar siempre, no estacionarse jamás, ser dueños del valle, de la planicie, de la sierra y de todo lo que la vista abarca. Así nosotros, los mexicanos, debemos caminar siempre para lograr nuestra libertad, nuestra independencia. Seres humanos plenos, no ser esclavos y no esclavizar a nadie, y a los de arriba y nunca a los de abajo. Gracias, Mariano Azuela. Felicidades, México. Hasta pronto.